matemática. Entonces vamos a seguir con otro tipo de reacciones que también se ven con bastante frecuencia, que son siempre trabajando en un reactor discontinuo a volumen constante, como ya hemos indicado, de que este tipo de reactor es el más específico para precisamente tratar todos los datos que se obtienen en laboratorio, con la finalidad de determinar la ecuación cinética. Entonces, estamos trabajando con el método integral y hemos de seguir trabajando todavía con ese mismo método, siempre suponiendo, ¿no?, una ecuación cinética que ha de estar en función de la concentración, de la conversión o también del grado de avance. Ya en la anterior clase hemos visto la relación, ¿no?, entre la una y la otra. Entonces hemos de trabajar ahora con otro tipo de reacciones que son las reacciones irreversibles en paralelo. ¿Ya? Este tipo de reacción sucede que hay un reactante que me puede dar dos productos, o tal vez más, lo que quiere decir que podemos considerar que es una reacción simultánea. De igual manera, de igual forma, estamos siguiendo el método integral, hemos de suponer una ecuación en paralelo. En este caso, ya podemos considerar en la primera etapa, no sé si tienen alguna primer orden, la segunda también, o si con lo que hemos cero la en una dirección y uno en la otra dirección. De igual manera, se ha de complicar un poquito el análisis matemático. Vamos a compartir pantallas para que entremos en materia. Siguen entrando, apaguen su micrófono, porque a veces de repente no me escuchan. O, como les decía, estamos siguiendo el método integral de análisis de datos. Entonces, suponiendo una reacción en paralelo irreversible de primer orden en ambos sitios, A primero me da R o A me da simultáneamente S. ¿Ya? Entonces, trabajando en función del componente guía, en este caso A, tenemos que la variación de la concentración respecto al tiempo es K1 más K2. Despejamos, como es de primer orden, y nos permite hacer esto. Entonces trabajamos para un tiempo 0, un sea 0, para un tiempo CA, para un tiempo T, CA. Integramos, de acuerdo al método integral, y aquí integramos la expresión integrada, siguiendo el método integral, tenemos el logaritmo de la concentración final de A con la inicial de A, o en función de la conversión. Y vemos acá que la pendiente de ser, hemos de tener dos incógnitas. Tenemos una ecuación, pero dos incógnitas. En este caso, las constantes son K1 y K2. Entonces, en este caso, dividimos la formación de productos con respecto al tiempo y vamos a tener esta otra relación de la concentración inicial de R a R final, la inicial de S e integramos. Entonces, en este caso, nosotros integrando, haciendo la separación, y hemos de tener otra ecuación, otra representación de la concentración de R versus la concentración de S. Tenemos algo de inicial, un CS inicial, y tenemos la pendiente que ha de ser K1 sobre K2, que ha de ser lo de acá. Entonces ya con esto y con la anterior gráfica, con esta de acá ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y de esa manera nosotros podemos resolver y encontrar las constantes K1 y K2. ¿Ya? Ustedes por su parte estudian
aquí le pueden poner de A a R inicialmente, le pueden poner 0, de A a S le pueden poner 1 o 2 y 1, juegan con los órdenes. Y lo único que se ha de complicar un poquito es el análisis matemático o la resolución matemática. Y siempre de acuerdo al método integral, los supuestos nos tiene que dar, en este caso, una línea recta. ¿Ya? Considerando de que en ambas situaciones o desde primero. Esa sería una reacción en paralelo, también se le llama simultánea. Después tenemos otro tipo de reacciones, que son las reacciones homogéneas catalizadas. En este caso, el catalizador está en la misma fase de los participantes en la reacción. Aquí tenemos en la primera reacción, tenemos que A me da R, en la segunda A más el catalizador más R más el catalizador. De la primera reacción, variación de la concentración, tenemos K1CA. De la segunda reacción, tenemos K2CACR. La velocidad global, la suma de las dos, la no catalizada más la catalizada. Y tenemos acá, hacemos la separación de variables y tenemos que integrar para un tiempo cero una concentración inicial, para un tiempo t una concentración final, y tenemos esta relación. Y acá tenemos representando menos L de el logaritmo de la final a la inicial de A, o 1 menos la conversión de A versus tiempo. Hemos de tener que la pendiente es 1 a 2 cc, de acá. ¿Ya? De igual manera, tenemos dos incógnitas, que son K1 y K2. En este caso, lo que se recomienda es hacer variar la concentración del catalizador. O sea, ponemos una concentración de catalizador y hacemos todo el planteamiento y vamos a tener una pendiente que yo le estoy llamando K observado. Ponemos otra concentración y obtenemos, hacemos todo el procedimiento y también tenemos un K observado. Y así sucesivamente. Donde el K observado es precisamente K1. ¿Ya? Entonces, representando el K observado, la variación de la concentración del catalizador, esta representación, donde el K, el punto de intersección es K1 y la pendiente es K2. Entonces, para una reacción autocatalítica, en este caso estamos considerando una no catalizada y otra catalizada. Si no hubiera esta, trabajamos normalmente. ¿Ya? Y aquí se simplifica un poco, ya directamente ya podemos determinar el K2 si no hubiera la primera reacción. Entonces, esta es una reacción homogénea catalizada, donde para mostrar esto, primero una primera reacción, hemos dicho de que sea no catalizada y la segunda catalizada. De tal manera que la velocidad global me ha de dar esta relación. E integrando, hemos de tener el logaritmo de la final versus la inicial de A, o la conversión, y la pendiente es esto de acá, que le estamos llamando K observado. Entonces, como dijimos, hacemos todo el procedimiento anterior, ponemos una concentración de catalizador y determinamos pendiente y construimos una nueva tabla.
Con esa nueva tabla hacemos la representación del K observado versus concentración del catalizador. Y de esa manera determinamos que el punto de intersección es el K1, de ahí, y la pendiente sacamos el K2. Hay también las reacciones autocatalíticas. En las reacciones autocatalíticas sucede que algo de producto tiene que haber inicialmente para iniciar la reacción. Por eso lo ponemos así, una reacción autocatalítica. Entonces tenemos acá la variación de la concentración de A es K por CR. Sabemos también que la suma de los moles de A y R permanece constante a medida de que A va desapareciendo. Por lo tanto, nosotros podemos escribir de que esa constante, ese su cero, es igual a la concentración final de A más la concentración de R, como estamos diciendo que la suma de los moles de A y de R permanece constante a medida de que A va desapareciendo. Entonces esa constante se hace R o lo inicial de A más lo inicial de R. De acá podemos sacar, porque aquí tenemos un CR, que ha de variar en función del tiempo, lo podemos meter acá. Y hacemos la integral. Esta es una integral por fracciones parciales. Y podemos tener esta relación. Para un tiempo 0, un C0. Para un tiempo T, un CA. Integrando vamos a tener esto. Después de haber integrado, representamos lo de acá. O lo de acá. Versus tiempo. Y de aquí la pendiente sería C, esa constante, el C sub 0, que es la suma de las constantes finales o las iniciales de ambos participantes en la reacción. Y de ahí determinamos la constante de velocidad específica de reacción. Siempre siguiendo el método integral de análisis de datos. Si nosotros queremos representar la velocidad versus la concentración final respecto al inicial, en relación al reactante A, podemos ver que tiene ese comportamiento de una parábola. Tiene el progreso con el tiempo, tiene esta línea verde, y siempre, como dijimos, necesariamente tiene que haber algo de R acá para iniciar la reacción. Entonces, podemos decir que vamos a tener una velocidad máxima de desaparición de A cuando las concentraciones finales de A y de R sean iguales. Entonces, y cuando desaparece A, también la velocidad de ser el punto cero. Cuando se hace cero, llegaríamos acá. Y ya no habría reacción. Es lógico, ¿no? Entonces, cuando representamos la velocidad de desaparición de A versus la relación de las concentraciones de A con respecto a la inicial, nos da un comportamiento de una parábola. ¿Ya? Y la velocidad máxima ha de ser cuando las concentraciones finales de A y de R sean iguales. ¿Listo? Entonces, tenemos ese tipo de reacción autocatalítica, que hemos dicho que necesariamente tiene que haber algo de producto para iniciar la reacción. Otro tipo de reacción que se ve con bastante frecuencia, que son las reacciones en serie. En este caso hemos de considerar, seguimos con las reacciones irreversibles en serie. Entonces, una primera etapa, A me da B y hemos de considerar primer orden. De B a C, también primer orden. Entonces, la velocidad de desaparición de A, ya lo sabemos hacer para un orden 1, tenemos esta, recuerdan ustedes que la hemos trabajado
en las reacciones irreversibles monomoleculares de primer orden, que es la misma, lo de acá. La variación de la concentración de B, tenemos un K1CA menos un K2CB. En este caso, lo ordenamos y vemos acá que es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, acá se integra. No, hay varias, pueden hacer, hay diversos métodos para resolver por sustitución o si no utilizando el factor integrante, no hay problema. Y obtenemos la concentración de B en función del tiempo, resolviendo la ecuación diferencial. La concentración final de A la tenemos, la concentración final de B la tenemos. Si nosotros queremos representar una curva de concentración versus tiempo, tenemos la curva roja es la de A, y esta de acá, que parece una parábola, es la de B. Nos faltaría la concentración de C. Nosotros podemos analizar a partir de que, diciendo de que como no hay variación del número total de moles, podemos decir que la concentración inicial es la suma de la final de A más la final de B más la final de C. Y de acá despejamos C y vamos a tener un CA0 menos CA menos CB. Este CA es esto de acá, que ya lo teníamos, y este CB es todo lo que tenemos acá. ¿Ya? Lo metemos acá, donde corresponde, hacemos todo el planteamiento algebraico más que todo, y nos ha de dar una expresión de este tipo. ¿Ya? Entonces, ya en la representación de concentración-tiempo, esta será siempre considerando de que los CB inicial sean 0 y el CC inicial sea 0. Entonces tenemos ese comportamiento que es la línea amarilla. Ya. Entonces podemos especular un poquito y podemos decir si K2 es muy grande con respecto a K1, haciendo de acá hemos de eliminar y nos ha de quedar de que CC es igual a CA0 por 1 menos K1T. Como K2 es muy grande con respecto a K1, que quiere decir que la segunda etapa de B a C es bastante rápida, entonces la que controla es la primera etapa y se reduce a esta ecuación. Si es al revés, si la K1 es mucho más grande que la K2, es decir, que es muy violenta, entonces matemáticamente revisándolo, esto se ha de reducir a esta expresión. De tal manera, la que controlaría el proceso sería la etapa de B a C. ¿Ya? Entonces, si se llegara a cortar, vuelven a ingresar, ¿ya? Hemos encontrado la concentración final de A en función del tiempo, la concentración final de B en función del tiempo y la concentración final de C en función del tiempo. Entonces, se ha representado además las concentraciones de A, B y C en función del tiempo. Por su parte, ustedes también pueden jugar con los órdenes acá. Pueden poner 0 en la primera etapa, 1 en la segunda, o a la inversa. 1 en la primera, 0 en la segunda, o 1 y 2, 2 y 1. Todo este análisis matemático lo van a ver en el libro, en el omnilibro,
capítulo 8. ¿Ya? Ahí van a ver cómo deducen la ecuación, que en realidad en algunos le va a dar una integral directa y en otros le va a dar una ecuación diferencial. Entonces, ustedes estudian 1 acá, 0 acá, o a la inversa, 0 y 1. Recuerdan ustedes que nosotros hemos hecho para primer orden, nos daban, ¿no se acuerdan ustedes, no? Son curvas típicas. La primer orden, cuando representábamos logaritmo de menos logaritmo de CA sobre CA0 respecto al tiempo, de primer orden sería una línea que salía del origen, ¿no? Y de orden 0 partíamos al revés. Entonces, las tienen ahí para hacer un análisis matemático que pasaría cuando este es primer orden y este es orden 0. Y cuando es al revés, lo mismo, ¿ya? Entonces, eso lo van a ver en el capítulo 8 de mi libro. La manera de estudio también juegan con los órdenes y hacen todo el planteamiento matemático. Bueno, en este caso nosotros podemos determinar, en este caso, como tenemos este comportamiento de una parábola, podemos determinar el CB máximo. ¿Dónde tenemos el CB máximo? Cuando la variación de la concentración con respecto al tiempo sea igual a 0. ¿Ya? Entonces deben derivar esta ecuación y hacer todo el planteamiento matemático y van a llegar a establecer, aquí van a tener el CB máximo, de acá, y aquí van a tener un tiempo óptimo, acá. Y precisamente este es el tiempo óptimo, que es si ustedes se fijan, es la inversa de la media logarítmica de las constantes. En transferencia de calor le conoce la media logarítmica de las temperaturas, ¿no? O de los coeficientes de transferencia de calor. Pero esta es la inversa de la media logarítmica, en este caso de las constantes, de velocidades específicas de reacción. He obtenido el tiempo óptimo, se lo mete en esta parte, acá, se hace todo el análisis matemático al representar el tiempo óptimo acá y van a llegar a esta expresión, donde el CB máximo sobre CA0 es la relación de estas constantes, K1, K2. ¿Ya? Esta es una reacción irreversible en serie, donde hemos considerado en ambas situaciones primer orden. ¿No es? Y como les decía, ustedes jueguen con los órdenes, hacen todo el análisis matemático. En realidad estudienlo el capítulo 8 del libro que está en versión en inglés. Ahí está todo bien detallado, bien explicado. Y de paso les va a servir para que repasen un poco más de matemáticas. ¿Listo?
este, las reacciones irreversibles. Hemos hablado de las reacciones en paralelo. Hemos hablado de las reacciones autocatalíticas, las homogéneas catalizadas, y hemos hablado de las reacciones consecutivas, si ustedes quieren, que son las reacciones en serie. Y en este caso nosotros hemos supuesto que en la primer orden, en la segunda etapas igual primer orden, y como les decía, con fines de estudio, ustedes trabajen orden 0, orden 1, 1, 0, y así sucesivamente. Porque cuando hablamos de la primera etapa, recuerdan ustedes, hemos hecho ese estudio. La representación de ese tipo de reacciones es una línea recta que pasa por el origen, ¿no? Y de ahí determinamos la pendiente. Entonces, en ese tipo de reacciones, orden 0 era pendiente negativa, ¿no es cierto? Todo este análisis que les estoy hablando lo van a ver en el capítulo 8 de Levenspiel, libro amarillo. Cuando se ha obtenido, en este caso, bueno, se buscaba obtener el CB máximo, en este caso se deriva. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento parabólico. ¿Recuerdan ustedes cuando llevaban movimiento parabólico? El movimiento de las partículas iban esa trayectoria, ustedes se graficaba ya en función de X, ¿no es cierto? Y se hacía precisamente la derivada para determinar precisamente el tiempo óptimo. Ese tiempo óptimo hay una serie de secuencias, más que todo algebraicas, y se llega a obtener esto de acá, la inversa de las constantes. Pero eso sucede solamente cuando es 1 y 1. Pero cuando es 1 y 0, por decir, entonces en este caso, el de A ha de tener más o menos, si es 0, ha de tener, debe ser 0 más o menos hasta acá. Y el tiempo óptimo de estar en este punto, aquí. Y si es 1, entonces ha de tener para allá. Todo este análisis que les estoy diciendo, como les decía, está en el Levenspiel. Lo van a estudiar. Bueno, esto va a ser la clase de ahora. Ya tienen material suficiente como para que den el segundo, ¿no? El segundo examen corto, el segundo repaso. ¿No es? De lo que hemos avanzado ahora, ¿alguna consulta? Sí, ingeniero, ahí se le hizo un balance para encontrar la concentración de C, disculpe. Un balance de molar. ¿De cuál? ¿De la en serie? Sí, ingeniero, la de serie. La en serie es por definición, ¿no? Porque siempre los números de moles, el número total de moles, en realidad siempre se parte del inicial de A. Y la sumatoria tiene que darnos el total de A. ¿Ya? No es un balance, en realidad la suma, ¿no?, de todos los finales que tiene que darnos a los iniciales. Es un balance, entrada, y si ustedes quieren entrada igual a la salida, ¿no es cierto? Pero se toma en cuenta que no debe haber variación total en el número de moles. ¿Ya? Bueno, jóvenes. Entonces, en la próxima clase vamos a seguir avanzando. Ya, todo lo que hemos analizado son las reacciones irreversibles a volumen constante. Nos falta analizar las reacciones reversibles y también algunos otros métodos de análisis de datos.
para la próxima clase se van a preparar y van a dar el segundo examen corto, ¿ya? En realidad no es sorpresa porque ya están avisados. Desde lo que hemos avanzado, porque ya corresponde, ¿no es cierto? Hasta lo de ahora. Entonces se preparan para dar su examen de repaso la próxima clase. ¿Listo? Disculpe, ingeniero, disculpe, ¿será que el material lo podría subir? Lo que pasa es que sacaron captura, pero no se puede apreciar la lectura, digamos. Hay letras que se ven borrosas y no, realmente no, es un poco difícil, digamos, con captura. ¿Será que lo podría subir este material? Ah, ya. Me he olvidado de subir, se los voy a subir, ¿ya? Ya. Gracias, ingeniero, gracias. En realidad, se los voy a pasar. ¿Ya? Ingeniero, de la información se encuentra en el libro de Piel o en el libro de la ¿Cómo? serie. Como William decía algo. De las reacciones en serie, ¿lo encontramos en el libro de Piel o en el libro? Sí, el Levenspiel, el que está versión en inglés. No sé, lo tienen ese libro. Versión en inglés, que es el capítulo 8. Creo que yo lo tengo acá, pero igual tengo fotocopia. Sí. El Levenspiel versión en inglés, que es este de acá. Ya. No sé si alcanza a ver. Es todo el capítulo 8. Ahí van a ver, pero ya para lecciones múltiples, ¿no? Y precisamente lo que estamos hablando para reactores discontinuo o batch y flujo pistón. Pero en este momento solamente nos interesa el reactor batch, ¿ya? Para que lo estudien en el capítulo 8, en realidad dice Popurrí de reacciones múltiples. Es el omnilibro en inglés, versión en inglés. Ahí van a encontrar todo lo que les he comentado. Bueno, jóvenes, entonces eso sería por ahora. Se cuidan y la próxima clase seguimos avanzando y se preparan para dar su examen corto. ¿Listo? Gracias, ingeniero, gracias. Bueno, Bien, ingeniero, muchas gracias. buenos días. Gracias, ingeniero. Cuídense, por favor. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.